Es miércoles y vamos a hablar de ciencia con Miguel Carreras. Vamos a tratar de realidad virtual con el director del Grupo de Informática Gráfica Avanzada, Francisco Serón. Imagen virtual que se emplea desde la cirugía, la prevención de accidentes o los videojuegos. Ciencia y arte en 3 dimensiones. Ya saben que los miércoles hablamos de ciencia con Miguel Carreras. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de mundos virtuales, de realidad virtual, con Francisco Serón, que es el director del Grupo de Informática Gráfica Avanzada de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas tardes, señor Serón. Muy buenas tardes. Y gracias por estar en directo con nosotros. Es un placer. Buenas tardes, Francisco. Francisco es también vicerrector de Tecnologías de Información y Comunicación, es físico de formación y está en el Centro Politécnico Superior. Si te parece, podemos comenzar contándonos qué es, en qué estáis trabajando y un poco los proyectos que estáis elaborando. El Grupo de Informática Gráfica Avanzada, que estoy dirigiendo en estos momentos, tiene 3 líneas de investigación actuales, una básica y 2 aplicadas. La básica se radica en la generación de imágenes sintéticas, esas imágenes tan espectaculares que en los efectos especiales solemos encontrar, pero intentando que sean físicamente lo más precisas posibles. Es decir, estamos intentando simular la interacción de la luz con la materia. Son algoritmos básicos que lo que permiten es trabajar en la apariencia. Y luego trabajamos en aplicaciones que la gente conoce como realidad virtual. Nosotros ya la llamamos un poco realidad aumentada, y luego el mundo de los avatares, es decir, intentar dotar de apariencia inteligente a cierto tipo de personajes que pueden ser los interlocutores de aplicaciones informáticas muy complejas con usuarios no excesivamente avezados con cierto tipo de trabajos con computador. Tiene un cierto componente mágico para mucha gente porque es entrar realmente en otra dimensión, una dimensión de... El mundo de los gráficos es un mundo muy agradecido, porque todo lo que se hace se ve. Y la verdad es que sorprende el darle, en una de las líneas que llevamos, intentar dar apariencia de realismo, de comportamiento e incluso, entre comillas, de inteligencia a un personaje que intente dialogar contigo para que conozca tus deseos y él sea el encargado de interactuar con la máquina en una aplicación compleja como puede ser, por ejemplo, el diseño de una iluminación de un aeropuerto, en el cual bombillas uno puede elegir miles y miles, ¿de acuerdo? Tiene parte de magia. O, por ejemplo, el diseño que hicieron ustedes para la empresa CAF de los vagones ferroviarios, que es una auténtica maravilla. Esa es una aplicación de la que estamos muy orgullosos por lo grande que es y porque fue pionera en Europa con respecto a este tipo de aplicación. O sea, el hacer un diseño de un tren a escala 1:1... ¿Estamos viendo imágenes? Sí, estas son imágenes del modelo tridimensional que nosotros generamos en una habitación que es de un tamaño de un vagón de tren, en el cual uno se puede meter y dar la sensación de estar inmerso en él, viendo en estereoscopía. Por ejemplo, ahí se está viendo en estereoscopía un personaje está emitiendo. Entonces, el objetivo es dotar al individuo de la sensación de estar metido en un entorno lo más realista posible. Para lo cual necesitamos que el tamaño de las cosas y la sensación de tridimensionalidad, ¿de acuerdo?, esté lo más conseguida posible. Entonces, el trabajar con este tipo de tecnologías permite dar este tipo de sensaciones. Ahí están viendo una maqueta de un vagón de tren de tamaño 1:1 entrando a la estación de Torrelodones. Y no ha existido nunca, bueno, la estación sí, pero el tren no, desde luego. Oye, y habéis hecho trabajos también con empresas e instituciones aragonesas, por ejemplo, pues una cuestión, la SEO, la reconstrucción del arrabal del Paseo de Independencia, un paseo virtual por el Valle del Ebro. Cuéntanos Sí, un poco. El mundo de los gráficos te permite visualizar lo que cierto tipo de científicos tienen en la cabeza, sobre todo, por ejemplo, en las reconstrucciones arqueológicas. Los arqueólogos, cuando encuentran lo que encuentran, que es más bien poco, yo a veces me sorprendo de lo que son capaces de reconstruir a partir de lo que encuentran, empiezan a imaginarse cómo pudo haber sido la estructura geométrica, la apariencia e incluso el comportamiento de las personas que vivieron en aquella época. Entonces, claro, es muy difícil transmitir esa información basado en el texto escrito. En cambio, con herramientas como las nuestras, en las cuales se permite visualizar la apariencia, el movimiento, el comportamiento, y además con una sensación de realismo muy elaborada, permite generar imágenes pues prácticamente indistinguibles de la realidad. Esto que estamos viendo es realidad virtual. Sí, esto es una reconstrucción de la mezquita que aparece allí, en el cual se ve el modelo geométrico en jaula de alambres y luego cómo aparece texturizado para dar la apariencia real de lo que en esa época los usuarios de esa mezquita eran capaces de ver y de sentir. Es decir, tenemos una herramienta que es una varita mágica para poder transmitir las imágenes mentales de cierto tipo de personas
para que el resto del mundo pueda disfrutar de esas sensaciones. Habéis realizado también, yo lo vi, tuve ocasión de verlo en el Pabellón de la Ciencia con notable éxito, pues, digamos, vuelos virtuales, ¿no? Sí, ahí el poder coger un modelo geométrico, como por ejemplo me imagino que estás diciendo el de Marte. Exacto. O sea, ahí pudimos coger el modelo del terreno digital de todo Marte, texturizarlo con todas las imágenes de satélite que disponía la NASA en ese momento, entonces pudimos hacer un recorrido a distancia de unos 300 kilómetros de altura, cómo se vería en Marte sin haber estado allí, simplemente disponiendo de la información que los satélites habían enviado a la Tierra. La verdad es que ese tipo de proyecto es novedoso por la cantidad de información que tuvimos que manejar en un momento determinado. Señor Serón, ¿dónde estarían los límites de la investigación en estos momentos? Pues mire, en estos momentos los algoritmos básicos están ya captados y sabemos cómo se hacen las cosas. El problema es la complejidad. Por ejemplo, una escena que nosotros podemos hacer, Marte, podemos hacerlo con 100 millones de triángulos, es decir, expresar la forma al computador utilizando 100 millones de triángulos. El top ahora es pasar a los a los billones de triángulos para escribir una geometría. Por ejemplo, modelar una ciudad entera y poder navegar por esa ciudad significa que hay que modelar cada uno de los pisos, ventanas, edificios que aparecen en todo ese sismo. Entonces, el problema surge en cómo cojo los datos y, en segundo, cómo visualizo tan gran cantidad de información. Y el segundo desafío es que cueste poco generar una imagen sintética. Una imagen sintética de alta calidad puede costar en estos momentos 17 minutos y el tope que el ojo humano necesita es un 30avo de segundo generar una imagen para generarlo en tiempo real. Ese es el objetivo que en los próximos años tenemos marcados para poderlo conseguir. Y luego el tercero es conseguir captar la esencia de la apariencia de inteligencia del ser humano. Es muy difícil porque cuando nosotros estamos hablando hacemos muchos gestos, movemos muchos músculos, hacemos cierto tipo de movimientos, elevamos y bajamos el tono de voz, entonces captar toda esa riqueza de datos y de información y transmitírselo a un personaje virtual, pues es un desafío que tenemos para los próximos años. Menudo reto, ¿verdad, Miguel? Pues sí. La verdad es que interesantísimo. Hay otras aplicaciones que son, digamos, más directas, por ejemplo, en el campo de la medicina, en el campo de la prevención o del análisis de los accidentes de tráfico, todo este tipo de cosas que supongo que, bueno, se entiende mejor, ¿no? Es un campo maravilloso porque fíjense ustedes lo que somos capaces de hacer, tanto la gente que diseña los dispositivos, los tipos de resonancia magnética, los TAC, los RMI, que permiten radiografiar secciones del cuerpo humano, y entonces con la informática gráfica podemos captar esa información y podemos quitar la piel, los músculos, la grasa, buscar el tumor o la perturbación que en ese momento puede existir en el cuerpo humano. Lo estamos viendo en estas imágenes en estos momentos, vamos viendo cómo van bajando el corte, tanto lateral como tal, y entonces al especialista médico le estamos haciendo transparente el cuerpo humano de un individuo que en ese momento está dentro de una máquina. O sea, estamos haciéndonos lo que Superman ya tenía, los rayos X en los ojos. Pues la verdad es que son mundos virtuales y mundos fantásticos. Mucho éxito en esas investigaciones y muchísimas gracias de nuevo por estar en directo con nosotros. Miguel, nos vemos el próximo miércoles con más temas interesantes en Conciencia. Hasta la próxima. Tenemos que seguir. Pasen una buena noche y que sean razonablemente felices.